Hola a todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien hoy. De mi parte ya estoy listo para dar continuidad al desarrollo de nuestros contenidos. Esta nuestra asignatura que es la ética profesional. Les recuerdo que en en las dos últimas clases, que fue sincrónica, estuvimos desarrollando la unidad 3, los principios éticos básicos de la ética profesional. Hoy vamos a dar continuidad y damos inicio a una nueva unidad. Y hoy estaremos hablando de las normas éticas, de la et- éticas básicas, ¿verdad? De la ética profesional. Muy bien, ya voy compartiendo pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación de la clase de hoy con la ayuda del PowerPoint. Muy bien, como les decía, estamos en la unidad 4. En esta unidad nos ocuparemos de las normas éticas básicas, que al igual que los principios éticos, también van a ser tres, las normas éticas básicas. En la unidad pasada dijimos que estrechamente ligados al valor último o innegociable para la relacionalidad interpersonal, que es típica de la ética profesional, que son los principios básicos que tienen una aplicación universal y que son como la canalización o la guía para que ese valor moral último, recuerdan, que es la persona, su dignidad, pueda ponerse en práctica. Y estos tres principios son el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Hemos desarrollado cada uno de estos principios en clases pasadas. Ahora bien, para que estos principios éticos puedan ponerse en práctica, se necesitan tres condiciones fundamentales y van a ser justamente las tres normas básicas de la ética profesional. Tenemos la veracidad, la confidencialidad y la fidelidad a los acuerdos. Las tres normas fundamentales son como el piso, el cimiento, ¿verdad? De este edificio de la ética profesional, configurado a su vez por los principios, como hemos visto en la clase pasada, que sostienen el techo, digamos así, que es el perfeccionamiento de la persona humana como valor moral último. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto que para ponerse en práctica los principios éticos hace falta las normas, de la misma manera, las normas éticas deben ser comprendidas en relación a los principios éticos. Por ejemplo, la norma de la veracidad que vamos a ver hoy será comprendida desde los principios de autonomía y beneficencia. La norma de fidelidad que veremos en el siguiente video
siempre se la debe considerar subordinada al principio de beneficencia. Es decir, no debe ir esta norma, la fidelidad, en contra de este principio de hacer siempre el bien. Además de servir como posibilitador del principio de autonomía. Ven cómo las normas se interrelacionan, pero estrechamente, y podemos estar tan ligadas mutuamente con los principios. Y de esa manera siempre vamos a ver que las normas están en directa y estrecha correlación con los principios éticos básicos. Como ya les adelantaba, hoy vamos a ver la norma de la veracidad y las condiciones del acuerdo válido. Muy bien, tenemos entonces así la norma de la veracidad. Y comenzamos diciendo que es la que obliga a informar la verdad. De ahí veracidad, viene de verdad. E implica que esta debe ser siempre la pauta moral normal a seguir en toda práctica profesional, a no ser que de ello se deriven daños y perjuicios desproporcionados para la persona o la sociedad. Vemos entonces que la norma, la veracidad, o de decir el bien, no es una norma absoluta. En algunos casos, si va en contra de la beneficencia, y habrá que poner entre paréntesis esa obligatoriedad de decir siempre la verdad. Bueno, vamos a ver eso en qué caso. Podemos partir haciéndonos estas preguntas que Omar Franca plantea en su estudio sobre estas normas en su libro La ética para psicólogos. Y partimos haciendo también estas preguntas. ¿Es malo mentir? ¿Es obligatorio para un profesional decir la verdad? Si es obligatorio decir la verdad, ¿hasta qué punto el ocultamiento de la verdad empieza a ser manipulación o no respeto por la autonomía de la persona? Los casos extremos que en la práctica profesional plantean conflicto con respecto a las reglas de veracidad son innumerables. Y aquí no vamos a entrar tampoco nosotros en casuísticas, es decir, plantear casos y casos en lo que esta norma de la veracidad o este respeto a las reglas de la veracidad plantea como norma ética básica. Solamente aquí vamos a dar los principios orientadores de qué o en qué consiste justamente esta norma o regla de la veracidad para que después sea aplicada a cada caso que se vaya presentando en la práctica profesional. Y déjenme decirles que en el aula ustedes van a encontrar numerosos casos, situaciones en que esta regla, esta norma no se cumple. De hecho, voy a proponer un video para que ustedes lo trabajen después sobre un caso en que el alumno no ha hecho la tarea y miente a la profesora argumentando una enfermedad grave, en este caso de su mamá, y de esa manera excusándose de no hacer la tarea. Y cómo tratar, ¿verdad?,
estos casos, estas situaciones en que la regla de la veracidad de decir siempre la verdad se incumple, qué valores hay que trabajar en el aula para que de esa manera el alumno siempre tenga que decir la verdad. Y también ustedes mismos como docentes en su práctica profesional para actuar siempre con la veracidad y no tener que recurrir a excusas cuando no se ha hecho algo que se le ha pedido o en el deber o en tarea del deber, ¿verdad? Se le exige como docente hacer en tiempo y en forma. De modo que estamos ante una norma muy importante que se tiene que trabajar muy bien para que aquellos principios éticos básicos puedan ser realmente posibles y de esa manera promuevan el valor moral último que es la dignidad humana. Les invito para que hagamos un breve recorrido histórico para ver el origen mismo de esta norma de la veracidad. Y desde el punto de vista histórico podemos decir, ya en el ambiente judío, eh, luego de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, en el desierto y concretamente en el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibe de Dios un decálogo, un conjunto de 10 normas, de 10 reglas, en donde en el octavo mandamiento o en la octava regla se prescribe el deber de no mentir. Y junto al pueblo judeo-cristiano, podemos decir que prácticamente todas las culturas y civilizaciones han considerado un valor humano fundamental, es decir, la verdad, al menos a los del propio grupo. Pero hay que decir que también al mismo tiempo es una experiencia ética universal la afirmación de que este deber no es absoluto, sino que determinadas circunstancias justifican su subordinación a otros principios más importantes. Es decir, el deber ético de cumplir con la norma de veracidad no consiste en decir la verdad absoluta, de afirmar en un determinado tiempo y lugar. La obligación de comunicar la verdad debe cumplirse cuando ésta no entre en conflicto con el deber profesional de respetar los principios básicos, que en este caso serían, como es indicado, el de autonomía y beneficencia. Dicho de otra manera, habrá que decir siempre la verdad, sí, pero con esta aclaración, siempre y cuando esta verdad no entre en conflicto con los principios de autonomía y beneficencia. Y en este caso, la verdad, la de decir siempre la verdad, que no es absoluta, tenemos, por ejemplo, a Platón entre los filósofos griegos, que defendía que la falsedad tenía que ser un instrumento de los médicos para beneficiar a sus pacientes en caso de necesidad, al igual que los medicamentos para curar las enfermedades. En ese mismo sentido, justificaba que las leyes autorizaran al Estado la posibilidad de mentir a los ciudadanos siempre que fuera en el beneficio de ellos.
La norma de veracidad para Platón estaba subordinada al principio de beneficencia. Es decir, si se va a causar el bien y si se va a evitar el daño, en ese caso se justificaría la falsedad y el no tener que decir la verdad. Porque el decir la verdad iría directamente en contra del principio de beneficencia. Y este se derivaba a su vez del mundo perfecto de las ideas según Platón, solo perceptible por los hombres libres, el principio de beneficencia. Para revisar el tratamiento del tema de la veracidad en los autores contemporáneos, es interesante mirar un poco la acotación que hacen, como ya habíamos mencionado también en la clase pasada, Eushan y Childress. Según ellos, habrían dos definiciones diferentes del concepto de mentira o de falsedad, que a su vez implicarían dos nociones correspondientes de la regla de veracidad. Según el primer concepto, mentira sería una disconformidad entre lo que se dice y lo que se piensa con la mente, pero con una intención consciente de engañar a otro. Por consecuencia, la regla de veracidad consistiría en el deber de decir activamente lo verdadero. Es decir, no hay que decir mentira con una intención consciente de engañar a otro. Eso es ir contra el principio de beneficencia. El segundo concepto de mentira, según los autores antes citados, sería el acto de ocultar la verdad que otra persona tiene legítimo derecho a saber. Si definimos la mentira como negación de la verdad que se debe a una persona, la regla de veracidad se transgrediría por la omisión de la información merecida. Nosotros decimos común y corrientemente mentira piadosa. Ese sería el caso en este sentido, ¿verdad? ¿Y por qué decimos mentira piadosa? Y mentira porque sabemos que se está ocultando la verdad. Y piadosa porque con esa mentira no se busca dañar, sino en el fondo se está procurando salvaguardar el principio de beneficencia. Por si pueda ayudar un poco esta comparación. Coincidiendo con el planteo anterior, el deber de veracidad se deriva del de fidelidad a los acuerdos. O dicho en otras palabras, del de no romper las promesas hechas. Cuando se entabla la relación profesional-persona, se establece un acuerdo implícito de que la comunicación se basará sobre la verdad y no sobre la mentira. De hecho, la actuación del hombre en la sociedad está basada en esa implícita aceptación de la verdad como punto de partida a cualquier tipo de interrelación. Porque si pensamos que el otro siempre va a estar mintiéndome o siempre va a recurrir a la falsedad o siempre va a estar buscando engañarme, entonces la sociedad no avanzaría. La interrelación sería imposible. Y puesto que todos partimos, ¿verdad? Del principio de que nuestras relaciones están basadas implícitamente en la aceptación de la verdad, es que puede decirse que hay
una vida social, una interrelación mutua y avanzamos así en la construcción de nuestra vida y de la sociedad misma. Siempre en ese sentido, aplicando, ¿verdad?, el principio este, de que el otro no está buscando engañarme siempre, no está buscando deliberadamente mentirme para sacar su provecho. Es decir, en principio se le concede al otro el beneficio de la bondad, de que va a decir siempre la verdad. Y eso hace posible la interrelación. Claro que con eso no decimos que nunca va a mentirnos. Esa posibilidad también existe. Pero si partimos del hecho de que siempre va a mentir y pocas veces va a decir la verdad, entonces siempre estaremos en duda y de esa manera una convivencia no se hace posible. Y desde el punto de vista religioso decimos, desde el punto de vista teológico decimos que Dios ha creado al hombre y el hombre ha sido creado en bondad. Por eso siempre va a preferir el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira o la falsedad. Bueno, teniendo en cuenta de que existe también la posibilidad de que pueda mentir. Pero hasta eso no hay que perder de vista. Vamos a ver cómo se fundamenta o se justifica la veracidad, la norma de la veracidad. La fundamentación ética de la norma de veracidad está en el principio de respeto por la autonomía de las personas en primer lugar. Y en el principio de respeto y promoción de la beneficencia en segundo lugar. No defender el derecho de las personas a tomar decisiones sobre sus vidas sería violar su derecho a la autonomía. Y las personas no pueden tomar decisiones sobre sí mismas si no reciben la información veraz para hacerlo. De ahí la obligatoriedad de decir siempre la verdad. Todos los argumentos anteriores en relación a los conceptos de verdad y mentira, así como las justificaciones hechas del deber de decir la verdad, están fundamentados en argumentos de tipo deontológico. Sin embargo, basándose en una argumentación consecuencialista, también los utilitaristas defienden la regla de veracidad. Ellos postulan, los utilitaristas, que de aceptarse, mejor dicho, la mentira, se requebrajaría la relación de confianza que debe existir entre el profesional y la persona, dificultándose así la misma relación contractual. Lo que decimos, si todo el mundo pensamos que todo el mundo va a mentir, todo el mundo va a engañar, todo el mundo va a ser falso, entonces sería imposible la convivencia. Los utilitaristas dirían, que un mundo basado en la mentira sería un mundo peor que el basado en la verdad. Utilitariamente, un mundo basado en la verdad es mucho mejor que un mundo basado en la mentira. De ahí el utilitarismo. Y el argumento deontológico va a decir, el bien siempre será superior. La verdad siempre será superior a la falsedad. De ahí que los utilitaristas consideren que la veracidad es una norma más útil para la convivencia social que la contraria, es decir, que la mentira.
La regla de veracidad sería claramente inmoral en los casos en que se quiera engañar a la persona para hacerle daño o explotarla. De ahí que no puede ir contra el principio de beneficencia. Pero en aquellas situaciones en que el engaño es imprescindible para lograr beneficiar o no perjudicar a la persona, la calificación de inmoral a dicha conducta se hace más difícil. Cuando se hace siempre el bien, entonces éticamente todo está bien. Ahora, cuando se hace algo malo, pero buscando el bien, entonces, ¿cómo queda la calificación moral? Por eso que la calificación de dicha conducta se hace más difícil éticamente hablando. En circunstancias, parece justificable decir que la regla de veracidad debe quedar subordinada al principio de no perjudicar a los demás, es decir, al principio de beneficencia. El ejemplo clásico en ese sentido es del asesino que persigue a la víctima a la que piensa matar y pregunta, ¿dónde está su padre? Si supiésemos dónde está la víctima, la veracidad nos obligaría a decirle al asesino la información que necesita para su propósito. Si le mintiésemos, entonces estaríamos transgrediendo la norma, pero respetaríamos el deber de toda persona de defender la autonomía de los demás, que incluye también la defensa de la vida y de la integridad. Ahí estamos aplicando el principio de autonomía y de beneficencia cuando estamos ocultando la verdad al asesino en potencia. Teniendo en cuenta este ejemplo, podemos decir que el deber de decir la verdad es una obligación ineludible, claro está. Eso no se pone en duda. Es decir, debe cumplirse siempre. Ahora bien, siempre que no entre en conflicto con el deber profesional de respetar un principio de superior importancia, que en este caso es de autonomía y el de beneficencia. Cada persona, en la medida que es centro de decisiones, tiene derecho a autodisponer de sí en aquella esfera que le compete. El respeto de la autonomía de las personas se posibilita por el cumplimiento, entonces, de la regla de veracidad y se instrumenta por el consentimiento cuando la veracidad es base de la relación profesional-persona y el derecho a la autonomía se reconoce como ineludible, entonces es posible que se dé un auténtico acuerdo entre iguales que debe ponerse en práctica por el consentimiento válido. Este puede definirse como el acto por el cual una persona decide que acontezca algo que le compete a sí misma, pero causado por otros. A eso llamamos consentimiento válido. Que yo esté de acuerdo que el otro, entonces, con su ayuda profesional y practicando la veracidad, entonces pueda modificar una conducta en mí. Se ha fundamentado la obligación de requerir al paciente el consentimiento con tres tipos fundamentales de argumentaciones. El primer argumento es la justificación jurídica. Sería la que ve en el consentimiento un instrumento para preservar a los ciudadanos de todo posible abuso. Es la argumentación que utiliza el legislador cuando establece en la ley
que en una determinada acción profesional tenga la expresa y escrita autorización de la persona implicada, especialmente la indefensa. De esa manera intenta protegerla de la arbitrariedad de otros individuos o instituciones. Este tipo de justificación es más bien extrínseca a la persona, puesto que no se basa en el reconocimiento de su derecho a tomar decisiones adecuadamente informadas, sino fundamentalmente en la responsabilidad de los gobernantes de dar protección al débil y cuidar del bien común, atendiendo al principio de beneficencia. La segunda justificación es la ética deontológica. Sería la que cree que el consentimiento es condición para el ejercicio de la autonomía personal y por lo tanto que independientemente de que exista o no una ley que lo reconozca, es deber de todo profesional el facilitar que la persona dé su consentimiento explícito a cada uno de los servicios que se le ofrece. Y la tercera justificación es de tipo utilitarista. Y es la que ve en el consentimiento una ventaja para la convivencia social, ya que aumentaría la confianza mutua, incentivaría la autoconciencia de las personas y la responsabilidad por el bien común. Sea por la razón que fuere, la mayoría de los autores están de acuerdo en que el consentimiento debe ser dado antes de que un profesional emprenda cualquier acción que pueda afectar a sus clientes. El consentimiento de la persona adquiere muy diversas formas según el tipo de relación ética que se entable. Podemos ir nosotros aplicando eso a nuestra realidad de abajo para arriba. En primer lugar, en nuestro trato cotidiano, en el común, en el día a día, podemos decir que hay consentimiento utilitarista, en el sentido de que damos nuestro eh, crédito o nuestro voto de confianza al otro para entablar relaciones con él en el día a día. Y dicho de otro modo, no vas a ir con un contrato en mano y decirle, fírmame esto de que te comprometes a decirme siempre la verdad. Nadie hace eso. Está claro. Sino que se subentiende que la relación debe basarse normalmente en la verdad, en la veracidad. Eso sería justificación utilitarista. Luego, cuando yo necesito recurrir a un servicio profesional, en este caso la justificación se basaría en el principio ético o deontológico, ¿verdad? Es decir, el profesional se ha preparado y como tal ha hecho su promesa de decir siempre la verdad, de hacer siempre el bien. Y por tanto, no va a perjudicarme. Y en el tercer caso, cuando hay ya contratos de por medio, se necesita contratos, entonces justificación jurídica. Para que el consentimiento tenga su soporte y en ese sentido su garantía. Bueno, vamos a ver ahora las condiciones del acuerdo válido. Las condiciones básicas que debe tener todo consentimiento para ser considerado válido es, primero, lo haga una persona generalmente competente para decidir. Segundo, ser informado. Y tercero, ser voluntario, es decir, no tener ningún tipo de coacción exterior. Vamos a ver entonces la primera condición, que es ser competente o la competencia.
del profesional. Y la primera condición para que un consentimiento sea válido es que emane justamente de una persona competente. En general, se ha definido la competencia como la capacidad de un paciente de entender una conducta que se le presenta, sus causas y sus consecuencias, y poder decidir según ese consentimiento. Más exactamente, se ha definido como la capacidad funcional de una persona de tomar decisiones adecuadas y apropiadamente en su medio sociocultural para alcanzar las necesidades personales que, a su vez, de acuerdo con las expectativas y requerimientos sociales, estén en consonancia justamente con esas expectativas, esas necesidades personales. En ese sentido, una persona sería plenamente competente cuando es capaz de ejercer tres potencialidades psíquicas propias del ser humano: la racionalidad, la intencionalidad o capacidad de orientarse a la búsqueda de valores personales y sociales, y por último, la voluntariedad o posibilidad de actuar sin coerción. La segunda condición es la información, es decir, ser informado o tener información suficiente y adecuada para que un determinado consentimiento sea válido. Es que la persona tiene que recibir la suficiente y adecuada información. Vamos a ver en qué consiste una información suficiente. En el caso de la asistencia tomado del campo psicológico, podemos decir que es aquel conjunto de datos merecidos por el paciente que se refieren al menos a una serie de factores: la capacitación y formación del profesional, sus estudios previos, el tipo de ayuda que puede recibir de él, es decir, sus metas y objetivos, los asuntos relacionados con la confidencialidad y sus excepciones, la forma en que serán registrados sus datos y si podrá o no tener acceso a ellos. Si bien no todas las personas y los momentos admitirían un consentimiento válido escrito, sería muy recomendable que se hiciera de esa manera. Las ventajas de hacer un consentimiento válido escrito no son únicamente de tipo ético. Si se lo sabe utilizar, serviría de material como para evaluar el camino recorrido, los avances o estancamientos, los éxitos y también los retrocesos. Es tener información para revisar permanentemente y de esa manera promover, proyectar las correcciones que deben hacerse en el proceso eh, de la relación profesional-personal. En segundo lugar, no basta con una suficiente información, sino que esa información debe ser también adecuada, es decir, apta para ser comprendida en esta ocasión. Podría ser que una persona tuviera la competencia general de tomar decisiones, pero que en este caso, entre comillas, sufriera múltiples alteraciones que te imposibilitarán recibir información proporcionada. Pese a tener la competencia general profesional para comprender de forma permanente o transitoria las informaciones recibidas en un caso dado, aspectos del lenguaje, de categoría simbólica, de connotaciones sociales, opciones morales, políticas o religiosas, etc.
podrían estar condicionando su subjetividad y causando que su competencia esté temporalmente bloqueada. En ese caso, entonces la información no sería adecuada y el profesional debe ver y considerar cada situación en ese sentido. La tercera condición es la voluntariedad para que el consentimiento sea válido. Esto quiere decir que una persona puede ser competente en general, puede comprender la suficiente y adecuada información que se le proporciona, pero no se encuentra libre para tomar la decisión específica que se le pide. Es decir, la voluntariedad está en relación también con la no coerción. Voluntariedad o no coerción. Y no coerción significa ser libre para tomar una decisión. No solo tiene que ver con ausencia de coerción exterior. También hay que ver problemas de inmadurez afectiva, miedos particulares, angustias circunstanciales, experiencias de engaño previo, debilitamiento de la confianza en sí mismo y algunos otros casos más. Son algunas de las tantas causas que para que una decisión concreta no pueda hacerse voluntariamente y se vea seriamente afectada la validez de un acuerdo. Además está decir que la presión psicológica que ejerce el profesional en su posición de poder puede ser una causa más para que la voluntad de esa persona se vea afectada en su libertad. Dicho de otra manera y diciéndolo en guaraní. Ajá, emangoje dice, es una, vamos a decir, presión que el otro puede recibir desde nuestra posición de poder como profesionales. Y en ese sentido no hay, vamos a decir, voluntariedad o el otro no está libre de coerción para dar el consentimiento, ¿verdad? El tema del consentimiento válido es, por tanto, la pieza del diamante en la relación profesional-persona. Es, al mismo tiempo, la forma práctica de instrumentar la regla de veracidad y el principio de autonomía. Sus condiciones y sus exigencias están, en cierta manera, delineadas desde el punto de vista ético, tal como lo acabamos de hacer. La regla de veracidad y su instrumentación práctica, la decisión informada o el consentimiento válido, desplazan entonces la decisión que en otra circunstancia estaría en manos del profesional a su verdadero lugar, que es la propia persona. Sin embargo, los puntos antes mencionados nos llevan a pensar que la implementación del consentimiento es mucho más complejo de lo que a primera vista parece. Ahí se entretejen aspectos jurídicos, psicológicos, afectivos y, por qué no decir también, culturales, junto con las opciones éticas. Muy bien, ha sido todo por hoy. En el siguiente video estaremos desarrollando las otras normas éticas básicas que nos faltan, que son la confidencialidad y la fidelidad. Bueno, antes de despedirnos,
Les recuerdo, como siempre, que los materiales de lectura, de trabajo y de apoyo, ustedes lo podrán revisar, consultar en la plataforma correspondiente. Bueno, y las preguntas que hayan surgido a partir del video, ustedes pueden hacerlas en el chat y con gusto vamos a responder. Una vez más, muchas gracias por la atención y hasta nuestro siguiente encuentro.